obvio que sí. Bueno, buenas noches. Un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a volver a trabajar el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y para eso tenemos un invitado bien especial, un colega, el doctor Tomás Pérez Bodria. Tomás, que es especialista en Derecho Penal y tiene también un posgrado en la Universidad Austral, es abogado, fue ex concejal en Pilar en la década del 80, es miembro del Colegio de Abogados de San Isidro y además es militante del Movimiento Nacional y Popular y dirigente de la agrupación política y sindical Primero la Patria. Y ya le damos la bienvenida al doctor Pérez Bodria. Tomás, buenas noches. Buenas noches, Lali, un gusto estar con vos y en este programa con todos ustedes. Gracias, Tomás. En este programa hablamos y tocamos todos los temas, ¿no? Y uno de los temas que nos gustaba conversar con vos, que teníamos interés en conversar con vos, tiene que ver con algunos dichos que vos planteaste en diversas entrevistas en cuanto a la Corte Suprema, es la cabeza del lawfare, y lo que te quería preguntar es, vos en el diciembre del 20 hiciste una presentación judicial contra los miembros de las Cortes, dando herramientas para promover una revisión de esa actuación, concretamente un juicio político, y esto no prosperó. En realidad la doctora Servini lo rechazó, no sabemos los motivos y nos alertan también, pero en estos días, ha presentado la renuncia la doctora Hayton de Nolasco y nos gustaría saber en ese marco qué decisiones se tomarán, cómo estás viendo todo, cómo estás viendo vos tu presentación hoy también a partir de esta renuncia, qué expectativas tenemos que tener todos en relación al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como vos decís, principios del año 2020, efectivamente, o mediados, presenté esa denuncia contra la Corte que fue con motivo contra los miembros de la Corte. Los imputé directamente de dos delitos, el de violación de los derechos de funcionario público y prevaricato, por la plancha que pusieron el famoso artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial en el caso del ex vicepresidente Amadou Boudou, cuya trascendencia era inobjetable y sin embargo no fue suficiente para los ministros de la Corte esa trascendencia institucional indudable que tenía la causa, sobre todo porque venía, digamos, impugnada por una prueba totalmente amañada, que era la declaración de un testigo que recibió como contraprestación una suma de dinero y con la que puso un hotel, creo que fue en la provincia de Mendoza. Y como contrapartida de eso, sin embargo, había hecho lugar o había admitido el per saltum que habían planteado los tres jueces ocupas en aquel momento, y me pareció, y sigo creyéndolo, que ese tratamiento inequitativo en función de que en ambos casos, en uno digamos, existe, en el otro no, la gravedad institucional, en el que no existe, que fue el per saltum, lo habilitaron, y en el que mediaba, que fue el recurso de hecho de Amadou Boudou, lo omitieron con el breve trámite ya conocido del 280, ¿no es cierto? Que además vulnera el artículo 3 del Código Civil, ahora que es más reciente y requiere
pero ese es un tema largo que requiere la fundamentación aún en esos casos en que la Corte se siente habilitada a rechazar cualquier presentación sin ninguna fundamentación. Y lo que está ocurriendo ahora, esa causa por supuesto está durmiendo el sueño de los justos, la doctora Servina y Cubría, yo no pude obtener el acompañamiento de alguna entidad que me permitiera obtener personería para poder plantarme como querellante, presentarme como querellante. De todas maneras, como se me ocultó el fallo por bastante tiempo, que era el archivo, lo impugné, la sala 2 en lo federal, de apelaciones federal, me hizo lugar y ahora está archivada, pero bueno, esperando a ver qué pasa, que no va a pasar absolutamente nada, porque esto no lo resuelve el Poder Judicial, lamentablemente. Claro. Lo que hemos visto en estos días... ¿Perdón? Sí, no, está bien, te estoy escuchando. Te decía que lo que hemos visto todos en estos días, a partir de la renuncia de la doctora Hayton, creo que tiene que ver con un mecanismo de degradación que viene sufriendo la Corte ya desde hace rato, particularmente desde que se constituyó, como vos mencionabas, en cabeza del lawfare a partir del año 2015. Es por todos conocida la actividad que llevó en ese sentido el entonces presidente de la Corte, Lorenzetti, de la mano con el extinto juez Bonadío y con el famoso autor de la pretenciosa doctrina, llamada doctrina Irursum, el presidente de la Cámara Federal, en pos de consagrar el lawfare como mecanismo de persecución político-judicial para demonizar a los principales dirigentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, transcurridos entre 2003 y 2015, con el objetivo final, por supuesto, de impedir la plasmación de las políticas que llevaron adelante esos gobiernos y, por el contrario, facilitar la que aplicó ese neoliberalismo ultranza que hemos visto durante los 4 años del macrismo. Creo que la renuncia de Hayton se inscribe en ese mecanismo de degradación que surge a partir de internas feroces también entre ellos, como todos aquellos que no tienen causas nobles que perseguir, sino que rozan con la infamia cada una de sus actividades, evidentemente se producen rencillas muy importantes que tienen que ver con ambiciones personales, la ambición de volver a la presidencia prácticamente hecha pública por parte de Lorenzetti, también de Rosati que lo logró. En fin, creo que tiene que ver centralmente con un mecanismo que hoy nos priva a los argentinos de tener un sistema judicial imparcial, confiable y que en lugar de estar al servicio de los factores de poder fácticos, responda a la custodia de un Estado de Derecho con todo lo que conlleva. Tomás, yo creo que... Sí. Sí. Sí, no, te iba a interrumpir, pero termina tu razonamiento. Sí. No, creo que esto tiene que resolverse de distintas maneras. Nosotros hemos postulado, también uno de los que primero lo hizo fue el doctor Zaffaroni, al iniciar este gobierno, cuando había mayores posibilidades desde el punto de vista de las relaciones de fuerzas, la ampliación de la Corte para licuar ese poder concentrado, omnímodo, que en realidad es de 3 personas, hoy es menos todavía, que tiene en sus manos la vida y los bienes y la suerte de todos los argentinos y las argentinas. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández, particularmente él, nunca creyó en eso. Entiendo que sigue sin creerlo a pesar de tener que soportar algunas de sus consecuencias y no llevó adelante esa medida que creo que hoy hubiera posibilitado un panorama en relación a una consolidación del Estado de Derecho muy superior al que estamos viviendo. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos,
ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. Tomás, a mí me sorprendió particularmente leer en el fallo este último del memorándum con Irán, el sobreseimiento no solo a la expresidenta, sino también a muchos de sus funcionarios. En el voto de la doctora López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal 8, se incorporó algo por lo que nosotros peleamos mucho. Digo nosotros, y estoy hablando desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos y desde el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, que fue la presentación que en su momento José Schulman, junto con Rusconi, con muchísimos organismos de derecho y de derechos humanos, acompañaron a Diego García Sayán, ¿cómo se llama? Digamos, de la ONU por la independencia, el relator de la ONU por la independencia del Poder Judicial, que lo que planteó fue un informe allá por noviembre del 19, todavía estando en funciones el presidente Macri, y relataba todas y cada una de las cuestiones que él consideraban que eran falta de independencia del Poder Judicial en relación al Poder Ejecutivo. Y estamos hablando de la situación de Bruglia, y estamos hablando de los 2 miembros de la Corte designados por decreto, estamos hablando de la persecución a abogados laboralistas. A ver, una serie de hechos que muy bien relata la doctora López Iñiguez en este fallo. Digamos también para enmarcar lo que significó la actuación de Boriski y de Hornos, ¿no? ¿A vos te parece por ahí que esta primera punta que no fue respondida, este informe de García Sayán no fue respondido por el Poder Ejecutivo ni de Macri ni de Alberto Fernández, puede llegar a minar, si se quiere, o a permear en el resto de las causas donde claramente ha existido falta de independencia, y darle otra mirada a la situación de la persecución, el armado de causas y el lawfare? Sí, yo indudablemente ese dictamen y el fallo de la doctora que lo releva, yo creo que permite una punta. Ahora, te tengo que ser muy sincero, me da la impresión que es poco factible esperar que desde el propio interior de este Poder Judicial, sin ser reformulado de fondo, y más allá de algunas expresiones, como por ejemplo la que se produjo en este fallo, que pueden alentarnos y de las cuales no debemos prescindir, porque creo que hay que utilizar todos los elementos que estén al alcance de nuestra mano, pero soy bastante incrédulo respecto de que la situación de los procesos totalmente ilegales, arbitrarios, amañados, que resultaron del lawfare y en el que están involucrados los máximos dirigentes en general, incluida la presidenta, incluido Julio De Vido, incluido Amado Boudou, incluido Luis Delía, incluida justamente Milagro Sala, una verdadera vergüenza nacional en estos días, y su situación que está sumamente comprometida del mismo Poder Judicial. Yo creo que esta es una cuestión que tiene que mirarse desde una óptica y resolverse desde un punto de vista político. De ninguna manera soy de los que creen, como dijo Santiago Cafiero en una oportunidad, que el Poder Judicial se va a autodepurar. Puede haber, obviamente los hay, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en el movimiento de justicia legítima, donde hay excelentes magistrados y magistradas, pero son la minoría. Y sobre todo cuando la cabeza de ese poder siga estando en manos de personeros como los que hoy integran la Corte, entre los que están, por ejemplo, los que vos mencionaste como los 2 que entraron por decreto y no se perturbaron, más allá que después tuvieron que blanquear la situación a través de la aprobación por el Senado, los mismos que generaron un fallo a favor del 2x1, que la movilización de más de 600.000 argentinos en la avenida 9 de Julio dio vuelta, con lo cual
confirmo y reafirmo que la resolución tiene que ser política, con la gente, con nuestro pueblo en la calle, reclamando, como lo vamos a hacer el próximo domingo 17 de octubre en relación a la problemática tan grave de la deuda externa, y con dirigentes políticos que realmente se calcen la representación que se les dio, no la defrauden y avancen. Te digo, por ejemplo, lo que opino respecto del caso de Milagro Sala. Es insólito que un gobierno popular la siga teniendo a ella como presa política de un petit dictador como es el gobernador Morales. Yo recuerdo que a principios del año 2020 se filtró una conversación del entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el doctor Pablo Vaca, con una de sus funcionarias, en la cual reconoció abiertamente que Milagro Sala estaba presa por la exclusiva voluntad del gobernador Morales. Hubo un pedido de intervención al Poder Judicial por parte del senador Feiner, que durmió también el sueño de los justos. Ese era el momento, y yo creo que hoy lo sigue siendo. Para eso tiene que redoblarse la movilización popular de liberar a Milagro Sala, y la vía más adecuada sigue siendo, en mi opinión, sé que hay otras, pero en mi opinión, la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Tal como lo permite el artículo 6 de la Constitución, porque ahí está violentado el régimen republicano de gobierno. Incluso creo que está, en ese sentido, harto justificada la intervención misma de la provincia, que no garantiza el régimen republicano de gobierno que supone la división de los poderes y la independencia de los poderes. Así que mi opinión es que todo lo que estamos viviendo se debe resolver desde un punto de vista político. Y hasta que no se produzca la solución de fondo, que desde mi punto de vista viene de la mano de una nueva constitución, que ponga patas para arriba al Poder Judicial, sobre todo a la luz de su absoluta ausencia de legitimación, porque es un poder pseudo-monárquico, es el único poder que carece de legitimación desde el punto de vista de la representación popular, y creo que merece ser absolutamente revisado. Tomás, Primero la Patria, el Instituto Sampay, un grupo importante de compañeros, todos, digamos, reivindicamos y planteamos la necesidad de una nueva constitución, reivindicar los valores de la constitución del 49 si se quiere, derogada por un bando militar, ya sabemos, nunca repuesta, irregularmente derogada. ¿Ves margen hoy en la sociedad para plantearla o abrir el debate por una nueva constitución y eventualmente hasta te diría una nueva forma de relacionarnos como sociedad, una nueva forma de gobierno, otra mirada sobre las instituciones? ¿Qué estás viendo? Yo creo que, y lo escribí a principio también de este último periodo de gobierno, que la pandemia, que no ha sido obviamente con un peso enorme en muchos de los ámbitos, pero que vino a poner de manifiesto en blanco sobre negro lo que ya no todos nosotros estábamos viendo, que son las consecuencias de la etapa final de esta etapa capitalista, neoliberal, ultrafinanciarizada, en la que se pretendía la legitimación preponderante y absoluta de los mercados globalizados. La pandemia vino a poner de manifiesto que los mercados, tal como los pregona el neoliberalismo, son absolutamente ineficientes para dar respuesta a los grandes males de las sociedades. Y los estados nacionales, particularmente, fueron relegitimados, porque han sido los únicos que han podido dar respuesta, más allá de la voracidad de negocios de los laboratorios, que no ha podido ser controlada, como ya todos lo sabemos. Pero creo que cuando se producen crisis tan importantes, que son puestas de manifiesto y dejadas a la vista, en este caso por una situación tan extrema como la pandemia, es cuando acaecen las posibilidades de resolver los cambios profundos. Creo que están dadas las condiciones. Y están dadas no solamente a nivel global de la geopolítica, porque Estados Unidos no es más el del año 2001, en donde su unívoca vocación imperial primaba a lo ancho y a lo largo del planeta Tierra,
Hoy hay una multilateralidad que tiene consecuencias y que se va ampliando, sino que además me da la impresión, por lo que estamos viendo como respuestas en la región, el caso de Chile, el caso de Bolivia, insólito, Bolivia recuperando por la vía electoral un gobierno que había sido derrotado un año antes por una directa intervención del imperialismo, en la que particular relevancia le cupo no solo a Macri, por supuesto, sino de quien recién hablábamos, el gobernador Morales, y sin embargo no pudo sostener ese golpe el imperialismo norteamericano y el pueblo boliviano restituyó sus legítimas autoridades. Lo que está pasando en Chile, precisamente con el movimiento de la nueva Constitución, yo creo que sí, están dadas las condiciones, y más aún, creo que es imperioso llevar adelante un amplísimo debate en torno a una reorganización institucional, a una reformulación de nuestro sistema de convivencia de los argentinos, porque es obvio que el 50% de pobreza que hoy sufre el país, 6 millones de compatriotas que bajo la línea de indigencia no pueden comer 2 veces al día, instituciones absolutamente desprestigiadas, dirigentes políticos absolutamente desprestigiados por no responder a los mandatos populares, y no solo los políticos, por supuesto también los dirigentes empresariales y gremiales. Creo que evidentemente hablan a las claras de la necesidad de abrir un amplísimo debate entre los argentinos y argentinas para discutir los términos de una nueva conformación institucional, es decir, de una nueva constitución que legitime o relegitime los poderes, que restaure un sistema de representación mucho más adecuado. Yo soy partidario de las representaciones de carácter, de las representaciones de carácter participacionista, una constitución en la que no esté sometido el pueblo a expresar su voluntad cada 2 o 4 años, sino que tenga una incidencia directa a través de los mecanismos de participación indirecta, etcétera, etcétera. Creo que la Constitución del 94, que es producto del Consenso de Washington, ha quedado muy atrás. El Consenso de Washington quedó atrás, se está perfilando un nuevo mundo, y las oportunidades hay que aprovecharlas porque si no se pierden. Creo que estamos en este país frente a una gran oportunidad para darnos una nueva institucionalidad que lleve a una situación de independencia, de soberanía política, de justicia social, como decimos los peronistas. Tomás, vos valorás mucho la constitución bolivariana plurinacional de Bolivia, y valorás también la forma de elección de los miembros de algunos estamentos superiores del Poder Judicial y particularmente un tribunal especial que es el agroambiental. ¿Por qué no nos contás cómo es en la constitución bolivariana esta forma que también abandona este latiguillo de jueces asépticos a toda posición política, ¿no? En cuanto a la forma de elección? Es un mecanismo sumamente interesante, casi te diría que único en el mundo, porque si bien no es el único país ni el único estado que tiene la elección popular de sus magistrados, sí tiene peculiaridades que lo distinguen. En Bolivia, y ellos pretenden avanzar mucho más, porque han llegado hasta un nivel y la discusión sigue. En Bolivia, la constitución promovida por Evo Morales y promulgada durante su gobierno estatuyó la elección popular de los tribunales superiores. Esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un tribunal constitucional, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroalimentario, como vos bien decís, que es uno de los más importantes en el régimen constitucional de Bolivia. Tiene como peculiaridad que esas elecciones están diferenciadas, la elección de los jueces, de las elecciones de los partidos políticos. No pueden tener actividad política partidaria, es decir, no pueden estar afiliados a una fuerza política hasta 2 años antes de postularse para esas candidaturas. No pueden hacer campaña política, tienen que presentar digamos, postulado para su elección, como ocurre en alguna medida en algunos países que algunos llaman antidemocráticos, pero que probablemente sean los que tienen democracia más profunda. Vos sabés que en Cuba, por ejemplo,
los dirigentes, no, ahí está prohibida la campaña política. Tienen Claro. que elegirse de acuerdo a cuánto hayan aportado en cada una de sus sociedades. Bueno, los jueces, los candidatos a jueces de estos distintos tribunales en Bolivia tienen su currículum, el Tribunal Electoral los publica y a partir de ahí se conforman las listas. Una vez electos, duran 4 años en su mandato, no pueden ser reelectos. ¿Y por qué te decía que esto distingue de otras experiencias a nivel mundial? En Estados Unidos sabemos que hay algunos estados, también en Suiza, que permiten esta elección. Pero en Estados Unidos la elección de fiscales y de jueces, en los estados que permiten la elección de jueces, los fiscales es más generalizado, tiene los mismos condimentos que la elección de un senador. Tenés que tener 30 o 40 millones de dólares para empezar a hablar y postularte. Al no haber en Bolivia, ellos lo han pensado así, la posibilidad de una campaña electoral, no necesitan financiación para llevar adelante su postulación. Y al no haber reelección, tampoco están sometidos al apoyo de sector alguno o de ceder a las pretensiones de alguna minoría circunstancial que puede ser afectada o beneficiada, porque no van a tener lugar a la reelección. Allí duran 4 años. Yo creo que el término de ese mandato en la Argentina debería ser considerado de otro tenor, quizás más largo seguramente, pero me parece que como experiencia central. Y estamos viendo nosotros que, porque hay mucho, obviamente desde el Poder Judicial también en la Argentina esta idea es absolutamente rebatida, pero yo digo, se pueden equivocar los jueces, que son jueces, no son, no tienen otra profesión, son abogados y son jueces, son profesionales del derecho, se pueden equivocar, pero quienes lo designan, quienes los eligen. Ahora, yo prefiero que se equivoque el pueblo y no un par de corporaciones que fácilmente responden permanentemente al poder estatuido y que consolidan un poder judicial que está al servicio de la custodia de esos grandes intereses económicos y generalmente dando la espalda a los grandes intereses populares. Así que me parece un mecanismo que por supuesto tiene que formar parte del amplísimo debate que tenemos que llevar adelante con la nueva Constitución. Nosotros lo hemos trabajado bastante en Primero la Patria y bueno, creo que es un tema a debatir y tiene que integrar ese debate. Tomás, ¿cómo estás viendo el contexto político y social frente a estas elecciones de medio término, ante, si se quiere, un compromiso electoral absolutamente incumplido? Muchos de nosotros pensábamos que este gobierno, más allá de las promesas que nos hizo en diciembre del 2019, iba a recuperar el rol del Estado que todos creemos que debe tener por el artículo 40 de la Constitución, el tema del comercio exterior, el tema de los servicios públicos, a ver, todos los recursos que necesitamos para poder enfrentar algún acuerdo serio y posible de pago con el Fondo Monetario Internacional. Nunca pensamos que iba a dejar hoy una gestión extraña de la red troncal del Paraná en manos de la AGBP. A ver, si nos ponemos a enumerar estaríamos seguramente todo el día de todo lo que no se hizo o no se hizo bien o no se hizo al modo peronista y con la dogmática que nosotros tenemos para enfrentar las cosas. Pero, ¿qué estás viendo vos de cara a noviembre y los próximos 2 años? Bueno, mira, yo te diría en primer lugar que ha quedado demostrado, a mí me ha costado algunas confrontaciones con los compañeros esta aserción, pero creo que Cristina Kirchner se equivocó en el año 2019. Para mí, el 18 de mayo del año 2019 fue un día negro para el movimiento popular y nacional. La postulación que hizo ese día mediante un tuit fue un sábado a la mañana, me acuerdo porque iba rumbo a un plenario de Primero la Patria, muchos compañeros estaban felices con esa posición y yo estaba realmente amargado y la verdad que me fui rápidamente del plenario en ese momento, porque creo que es muy difícil, sobre todo porque además tenemos una gran experiencia en el país. Conformar una alianza electoral con personas que representan intereses tan opuestos. Una cosa son los matices. Ahora, la verdad es que Alberto había trabajado durante todo el periodo previo en función de intereses que son contrapuestos a los de la mayoría que ha compuesto el Frente de Todo desde el punto de vista electoral. Lo mismo pasa con Sergio Massa. ¿Sí? No vamos a abundar en esta instancia política que estamos transitando en los detalles. Pero bueno, creo que fue un error, probablemente
justificado por algunas cuestiones, entre las que está el propio estado de ánimo de una compañera que fue perseguida acérrimamente y cuya hija en ese momento, si uno lee el libro sinceramente, hay un capítulo entero que demuestra el estado de ánimo resquebradizo de Cristina a partir de la situación de su propia hija. Uno dirá, bueno, es una dirigente de semejante envergadura. Bueno, a todo ser humano le cabe esa posibilidad y todos tenemos nuestro talón de Aquiles. A partir de eso, bueno, una vez conformada esa situación, es evidente que se ha traducido en la imposibilidad de llevar adelante un programa de gobierno a partir de una alianza electoral que no se traduce en una alianza, no se traduce en una mancomunión en la gestión. Ya pasó con la alianza, lo vimos en aquella oportunidad, de alguna manera se está reeditando. Ahora, ¿por qué se llegó a esta situación una vez que llegado al gobierno el Frente de Todos? Bueno, en alguna medida porque la pandemia, en lugar de ser vista como una oportunidad, que yo creo que lo era, sí, más allá de todos la situación que estaba el país, lo que había dejado el macrismo, la situación socioeconómica y sobre todo la de la salud pública, que mereció un esfuerzo enorme y que creo que en eso el gobierno acertó en buena medida en el tratamiento que hizo de esta cuestión, más allá de errores que los hay, pero errores los hubo en todo el mundo. Me parece que la pandemia operó como un anestesiante en un tema central que es la movilización popular. Me parece también que a partir del golpe que ha dado el pueblo argentino, no ha sido un apoyo, claramente no fue un apoyo al macrismo ni a la oposición, porque los 5 o 6 millones de votos que se perdieron son votos que perdimos, o que perdió el Frente de Todos, no que ganó el macrismo. Muchas ha de sido esas ausencias. Claramente una... ¿Cómo? No, que muchas de ellas fueron ausencias. A ver, mucha gente decidió no ir a votar para no votar en contra. Absolutamente. Ausencias y voto en blanco. Ha sido claramente una manifestación de disconformidad con el rumbo del gobierno. Bueno, yo creo que superada, como aparentemente está por lo menos hasta ahora, esta etapa de la reclusión pandémica, vamos todos a empezar a salir a la calle, y en el peronismo y en el movimiento nacional y popular, la presencia masiva del pueblo en la calle, con objetivos y consignas claras, no de cualquier manera, creo que son dirimentes. En este sentido, fíjate vos qué cosa llamativa lo que ha ocurrido, o no tan llamativa. Quienes están, digamos, asumiendo la representación político-gremial del Frente de Todos, así como ocurrió en el año 1945, parece que están dispuestos otra vez a llegar un día tarde y convocan a una movilización de los trabajadores sin oradores, aparentemente con la sola lectura de un documento, etcétera, etcétera, para el lunes 18, con una excusa tan pueril como es que se trata del Día de la Madre, el 17 de octubre, que es domingo. Sin embargo, la convocatoria hecha por Eve de Bonafini hace ya casi un mes, con una consigna clara, que es: no queremos pagar una deuda que no nos benefició, que es una deuda odiosa, tiene una repercusión en este momento que te puedo asegurar que es enorme, y estoy segurísimo que el pueblo argentino va a elegir un nuevo hito histórico en su deambular hacia los márgenes necesarios de soberanía y de independencia este domingo 17 de octubre, Día de la Madre, atendiendo a la convocatoria de las madres, siendo fieles a una fecha histórica, fundacional, constitucional del peronismo, como es el 17 de octubre. Y tengo la expectativa que esto produzca o incida fuertemente, no ya en el resultado electoral, sinceramente parece muy difícil que se pueda remontar 5 o 6 millones de votos, sobre todo cuando no se han visto medidas que, permitan avisorar un cambio de rumbo que es distinto al que se castigó el 12 de septiembre, pero sí que a partir del 14 de noviembre, con un pueblo movilizado y empoderado, con consignas claras, como esta que es la convocatoria del 17, va a tener una incidencia muy fuerte en un gobierno que yo creo que también está a su interior en disputa y en el enderezamiento de un rumbo que tiene que hermanarse con lo que es históricamente el del movimiento nacional y popular, que reclama resortes para manejar la economía, que reclama la restitución, como vos bien decías, al Estado Nacional
por ejemplo, de las energéticas, nada más legítimo que ello después de lo que pasó durante el macrismo, y nada era más factible que llevar adelante la restitución al Estado para que lo que es un insumo básico de un aparato industrial que se debe reformular y un derecho humano para los consumidores de energía eléctrica en sus hogares, quede en manos del Estado y ajeno al exclusivo fin de lucro que es el leitmotiv de las empresas privadas, o el comercio exterior, incluso con lo que está ocurriendo con el Paraná, verdaderamente insólito, porque Sí, claro. no hacía falta, no había riesgo jurídico alguno, o no lo hay Sí, riesgo sí. jurídico alguno en retomar la administración de la red troncal y el frente fluvial y marítimo, nuestro Claro. Río de la Plata, en definitiva, no Tomás, solamente el Paraná, para todo nuestros un puertos. programa de charla, lo vamos a dejar pendiente. Se nos fue el tiempo y quiero recontra agradecerte que hayas estado hoy en nuestro programa 40 minutos. Muchísimas gracias. Un placer, Lali, y un gran abrazo para vos, para Julio y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Tomás. Buenas noches. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.